Nuestra obra nunca tuvo un carácter de confrontación. Lo que se quería era llevar el mensaje. La confrontación vino porque estábamos allí, porque hacíamos la obra, pero la idea era dirigir la atención al mensaje bíblico. Sabían que era la verdad y le hablaban de ella a la gente. Igual pasa hoy día. Todo testigo sabe que tiene la verdad y que debe transmitirla a otros, ni más ni menos. Este sujeto que vemos en pantalla es nada menos que uno de los miembros del cuerpo gobernante de los testigos de Jehová de nombre Guy Pierce. Tal como ya lo hemos escuchado testificar, él no tiene ningún inconveniente, ni la mínima muestra de vergüenza en afirmar cínicamente sus mentiras con el fin claro de engañar, sorprendiendo al video vidente del nuevo DVD del 2010, Fe en Acción, saliendo de la oscuridad a la luz, producido y sacado al mercado por la Watchtower. Este mentiroso sujeto ha tenido el coraje de afirmar que los testigos de Jehová tienen la verdad. Sus deberes son transmitirlas a las otras personas del mundo. Queremos preguntarle a este ungidito, Guy Pierce, que nos diga a todos nosotros en YouTube, ¿a cuáles verdades se refiere él que poseen los testigos de Jehová? ¿Acaso a las verdades enseñadas por el pastor Charles Russell a sus seguidores para que la transmitieran a otros en su labor de predicación, cuyas enseñanzas incluían la piramidología y el sionismo? Es decir, que la gran pirámide de Egipto había sido puesta por Dios en el desierto del Cairo como la Biblia en piedra, el profeta en piedra y cuyos pasajes internos corroboraban períodos de tiempos bíblicos, así como las profecías bíblicas, y que el pueblo de Dios era el pueblo judío y jamás los testigos de Jehová. Y que el retorno de los judíos a su tierra palestina era una promesa segura del Creador hecha a Abraham y a su simiente. Estas doctrinas fueron creídas como la segura verdad que tenían los estudiantes internacionales de la Biblia hasta 1932, es decir, creídas y enseñadas a otros por espacio de más de 50 años. O quizás se refiere usted a la verdad que tenían y enseñaban los estudiantes internacionales de la Biblia, afirmando que Dios vivía en una estrella llamada Alcione, en la constelación de estrellas del universo llamada las Pléyades. O quizás se refiere usted a la verdad creída y enseñada por los estudiantes internacionales de la Biblia de que la grande muchedumbre heredaría los cielos, al igual que la manada pequeña, solo que después del milenio. O quizás se refiere usted a la verdad que tienen los testigos de Jehová enseñando que la presencia de Jesús comenzó en 1874 y que el Armagedón y el arrebatamiento tendrían lugar en 1914. La presencia de Jesús en 1874 fue la verdad creída y enseñada a otros por los testigos de Jehová hasta 1943, es decir, por espacio de 64 largos años, señor Pierce. O quizás se refiere usted, señor Guy Pierce, a la verdad creída y predicada por los estudiantes de la Biblia de que Charles Russell era el único esclavo fiel y prudente de la Ilustración de Mateo 24, 45 al 47. O quizás se refiere usted a la verdad creída y predicada por los estudiantes internacionales de la Biblia, con el juez Rutherford como su segundo presidente, afirmando con su campaña de los millones que duró desde 1919 hasta 1925 enseñándoles a sus seguidores que los patriarcas resucitarían en 1925 para habitar la tierra restaurada en ese año. O quizás se refiere usted, señor Pierce, a las verdades creídas y predicadas por los estudiantes internacionales de la Biblia contenidas en el libro El Misterio Terminado de 1917, enseñando que todas las iglesias falsas de la cristiandad comprendidas como Babilonia la Grande iban a ser destruidas todas y todos sus miembros por millones en 1918. O que el Papa es el Arcángel Miguel, y que el Alfa y Omega de Revelación 1:8 es Jesucristo, y que el esclavo fiel y prudente y el mensajero de la Odisea es el pastor Russell, y que Leviatán es una locomotora de vapor, que Russell era el Ezequiel moderno, etc. O quizás se refiere usted a la verdad creída y predicada por los estudiantes internacionales de la Biblia, porque así se los enseñó Rutherford, afirmando que para 1941 vendría el Armagedón. O quizás se refiere usted a la verdad creída y predicada a otros por los estudiantes internacionales de la Biblia, porque así lo cambió el juez Rutherford, afirmando ahora que los de la gran muchedumbre se quedarían en la tierra y ya no heredarían los cielos como enseñaba Russell.
O quizás se refiere usted a la verdad creída y predicada a otros por los testigos de Jehová de que los 6000 años de la historia de la existencia humana culminaría en el otoño de 1975, y el reino de Dios comenzaría ese año con el milenio. O quizás se refiere usted a la verdad creída y predicada por los testigos de Jehová de que antes de entrar al año 2000 se culminaría la tarea de la predicación mundial de Mateo 24:14 iniciada por el apóstol Pablo y Bernabé, con su obra ministerial en el primer siglo, según se lee en la Atalaya del 1 de enero de 1989, página 12. O quizás se refiere usted a la verdad creída y predicada por los testigos de Jehová de que la generación de 1914 no moriría jamás sin antes ver el Armagedón. Esta doctrina fue creída y enseñada a otros por décadas por los testigos de Jehová, hasta que finalmente no pudo sostenerse por más tiempo, y fue barrida bajo la alfombra en forma fiel y discreta por la sociedad Watchtower, el 22 de noviembre de 1995. Díganos, señor Guy Pierce, ¿a cuál verdad se está refiriendo usted que tienen los testigos de Jehová con respecto al significado del término generación de Mateo 24:34? ¿Acaso se refiere usted a la verdad creída y enseñada a otros en 1897, o a la de 1927, o a la de 1952, o a la de 1958, 1962, 1968, 1971, 1978, 1980, 1984, 1988, 1991, 1995, 2008 o al último entendimiento del 2010, donde se dice que el término generación de Mateo 24:34 se refiere a los ungidos que estuvieron a la mano en 1914 y que se trasladó a los ungidos de hoy que verán la gran tribulación? Señor Pierce, fueron 16 verdades diferentes que creyeron todos los testigos de Jehová del mundo sobre el concepto de generación de Mateo 24:34, y todos estos cambios se enseñaron a otros como era el deber de ellos, tal como usted nos dice. Los testigos de Jehová engañaron a otros 16 veces. Señor Pierce, usted tiene la frescura y desparpajo de decir en su DVD, C en acción, saliendo de la oscuridad a la luz que los testigos de Jehová tienen la verdad y que tienen que enseñarla a otros. Con tales antecedentes vergonzosos y tan preocupantes, de la organización de la Watchtower, a la cual usted es uno de los gobernantes, es obvio que los testigos de Jehová no pueden saber, ni menos estar bien seguros que tienen hoy la verdad, pues su historial demuestra que han cambiado muchas de sus doctrinas, muchas veces desde que se creó este culto con Charles Taze Russell. No hay duda que los testigos de Jehová no pueden tener la certeza 100% segura, que lo que hoy creen y enseñan no sea cambiada dentro de unos 2, 4, 6 o 10 años más adelante, si es que no es antes. Su organización tiene una verdad muy extraña, pues para nosotros eso no se llama la verdad sino una verdad temporal, stand-by, en tránsito hasta nuevo aviso, cuando esté disponible un nuevo entendimiento. Una religión con verdades inestables y que duran poco ponen a Jehová como un Dios que no sabe dónde está parado, algo que no es posible, señor Pierce. Dios no puede ser verdad ayer, y hoy un mentiroso, simplemente porque su verdad anterior fue reemplazada, sin previo aviso, con el burdo cuentazo de otra luz más brillante totalmente diferente, que apagó la luz previa, que finalmente nunca llegó a brillar a plenitud. Por favor, señor Caradura, Guy Pierce. No sea usted un descarado mentiroso y engañador. Si así son de mentirosos y engañadores los del cuerpo gobernante, ¿quién necesitaría buscar a Satanás en otro sitio si ya se encuentran dentro de la organización de la Watchtower de los testigos de Jehová con su cuerpo gobernante engañador? Vaya usted, señor Pierce, con su explicación que es un hueso duro de roer, a otro perro para que se lo trague. Hasta nunca, señor Pierce. Tendrá usted y sus colegas del cuerpo gobernante rendir cuentas a Jehová y a Jesús en el Armagedón por sus mentiras voluntarias y consuetudinarias. Hombre heredaría los cielos, al igual que la manada pequeña, solo que después del milenio.
O quizás se refiere usted a la verdad que tienen los testigos de Jehová enseñando que la presencia de Jesús comenzó en 1874 y que el Armagedón y el arrebatamiento tendrían lugar en 1914. La presencia de Jesús en 1874 fue la verdad creída y enseñada a otros por los testigos de Jehová hasta 1943, es decir, por espacio de 64 largos años, señor Pierce. O quizás se refiere usted, señor Gay Peirce, a la verdad creída y predicada por los estudiantes de la Biblia de que Charles Russell era el único esclavo fiel y prudente de la Ilustración de Mateo 24, 45 al 47. O quizás se refiere usted a la verdad creída y predicada por los estudiantes internacionales de la Biblia, con el juez Rutherford como su segundo presidente, afirmando con su campaña de los millones que duró desde 1919 hasta 1925 enseñándoles a sus seguidores que los patriarcas resucitarían en 1925 para habitar la tierra restaurada en ese año. O quizás se refiere usted, señor Pierce, a las verdades creídas y predicadas por los estudiantes internacionales de la Biblia contenidas en el libro El Misterio Terminado de preguntarle a este ungidito, Gay Pierce, que nos diga a todos nosotros en YouTube, ¿a cuáles verdades se refiere él que poseen los testigos de Jehová? ¿Acaso a las verdades enseñadas por el pastor Charles Russell a sus seguidores para que la transmitieran a otros en su labor de predicación, cuyas enseñanzas incluían la piramidología y el sionismo? Es decir, que la gran pirámide de Egipto había sido puesta por Dios en el desierto del Cairo como la Biblia en piedra, el profeta en piedra y cuyos pasajes internos corroboraban períodos de tiempos bíblicos, así como las profecías bíblicas, y que el pueblo de Dios era el pueblo judío y jamás los testigos de Jehová. Y que el retorno de los judíos a su tierra palestina era una promesa segura del Creador hecha a Abraham y a su simiente. Estas doctrinas fueron creídas como la segura verdad que tenían los estudiantes internacionales de la Biblia hasta 1932, es decir, creídas y enseñadas a otros por espacio de más de 50 años. O quizás se refiere usted a la verdad que tenían y enseñaban los estudiantes internacionales de la Biblia, afirmando que Dios vivía en una estrella llamada Alcione, en la constelación de estrellas del universo llamada las Pléyades. O quizás se refiere usted a la verdad creída y enseñada por los estudiantes internacionales de la Biblia de que la grande muchedumbre mundial de Mateo 24, 14 iniciada por el apóstol Pablo y Bernabé, con su obra ministerial en el primer siglo, según se lee en la Atalaya del 1 de enero de 1989, página 12. O quizás se refiere usted a la verdad creída y predicada por los testigos de Jehová de que la generación de 1914 no moriría jamás sin antes ver el Armagedón. Esta doctrina fue creída y enseñada a otros por décadas por los testigos de Jehová, hasta que finalmente no pudo sostenerse por más tiempo, y fue barrida bajo la alfombra en forma fiel y discreta por la sociedad Watchtower, el 22 de noviembre de 1995. Díganos, señor Gay Pierce, ¿a cuál verdad se está refiriendo usted que tienen los testigos de Jehová con respecto al significado del término generación de Mateo 24, 34? ¿Acaso se refiere usted a la verdad creída y enseñada a otros en 1897, o a la de 1927, o a la de 1952, o a la de 1958, 1962, 1968, 1971, 1978, 1980, 1984, 1988, 1990? Nuestra obra nunca tuvo un carácter de confrontación. Lo que se quería era llevar el mensaje. La confrontación vino porque estábamos allí, porque hacíamos la obra, pero la idea era dirigir la atención al mensaje bíblico. Sabían que era la verdad y le hablaban de ella a la gente. Igual pasa hoy día. Todo testigo sabe que tiene la verdad y que debe transmitirla a otros, ni más ni menos. Este sujeto que vemos en pantalla es nada menos que uno de los miembros del cuerpo gobernante de los testigos de Jehová de nombre Gay Pierce.
Tal como ya lo hemos escuchado testificar, él no tiene ningún inconveniente, ni la mínima muestra de vergüenza en afirmar cínicamente sus mentiras con el fin claro de engañar, sorprendiendo al video vidente del nuevo DVD del 2010, C en acción, saliendo de la oscuridad a la luz, producido y sacado al mercado por la Watchtower. Este mentiroso sujeto ha tenido el coraje de afirmar que los testigos de Jehová tienen la verdad. Sus deberes son transmitirlas a las otras personas del mundo. Queremos 317, enseñando que todas las iglesias falsas de la cristiandad comprendidas como Babilonia la Grande iban a ser destruidas todas y todos sus miembros por millones en 1918. O que el Papa es el Arcángel Miguel, y que el Alfa y Omega de Revelación 1:8 es Jesucristo, y que el esclavo fiel y prudente y el mensajero de la Odisea es el pastor Russell, y que Leviatán es una locomotora de vapor, que Russell era el Ezequiel moderno, etc. O quizás se refiere usted a la verdad creída y predicada por los estudiantes internacionales de la Biblia, porque así se los enseñó Rutherford, afirmando que para 1941 vendría el Armagedón. O quizás se refiere usted a la verdad creída y predicada a otros por los estudiantes internacionales de la Biblia, porque así lo cambió el juez Rutherford, afirmando ahora que los de la gran muchedumbre se quedarían en la tierra y ya no heredarían los cielos como enseñaba Russell. O quizás se refiere usted a la verdad creída y predicada a otros por los testigos de Jehová de que los 6000 años de la historia de la existencia humana culminaría en el otoño de 1975, y el reino de Dios comenzaría ese año con el milenio. O quizás se refiere usted a la verdad creída y predicada por los testigos de Jehová de que antes de entrar al año 2000 se culminaría la tarea de la predicación